No creo que mi aporte haga la diferencia. A veces creo que mi ayuda no será suficiente. Es que yo solo puedo dar un poco. Quisiera ayudar, pero no tengo mucho que dar. Mira a tu alrededor y verás que las grandes maravillas que nos rodean surgieron a partir de la suma de pequeños pasos. Ese majestuoso árbol que observas comenzó siendo una diminuta semilla que alguien plantó para que después, con la ayuda del sol, el agua y el aporte de microscópicos nutrientes, poco a poco creciese hasta convertirse en lo que hoy es. Un gran árbol lleno de vida que comparte sus frutos, su sombra y su cobijo a todos los que a él se arriman. Nunca pienses que tu aporte no será determinante. Recuerda que la suma de muchas pequeñas acciones pueden convertirse en una gigantesca fuente de bendición para ti y para todos los que te rodean. Envía tu aporte hoy con lo que dispuso tu corazón en el link que aparece en pantalla, porque si siembras bendiciones hoy, mañana, bendiciones cosecharás. Hoy tenemos un programa interesante, ya que Dios nos honra con un ministro, con un gran siervo de Dios, y él nos va a hablar de muchos temas bíblicos, de muchas inquietudes, curiosidades, pero no antes sin orar y honrar a Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Como son los nombres judíos que vamos a manejar hoy, cómo se llama Jesús bíblicamente y de acuerdo al concepto judío. Vamos a dar gracias a Dios y le pedimos por favor que no se desconecte de sus pantallas, ya que tendremos una gran noche de mucha información importante, que no siempre usted va a estar frente a toda esta información, como hoy pues Dios le va a permitir en lo que vamos a hablar aquí. Pues bien, vamos a dar gracias a Dios, sin antes decir que personas enfermas, personas con situaciones, Cristo quiere sanarte, quiere liberarte y quiere hacer una obra en tu vida. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, Hashem, oh Dios, que nos permite estar en esta noche para glorificarte, darte la alabanza, darte la honra. Te pedimos, oh Espíritu Santo, que tú tomes el control de nosotros aquí, que honremos al Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Todo lo que hagamos contribuya para gloria y honra tuya y para beneficio del prójimo, en todos los que nos ven en las 14 provincias que podemos llegar, oh Dios, a través de estos medios. Glorifícate, oh Dios, y haz conforme ya tú has destinado y diseñado en tu propósito. En tu grande y poderoso nombre, oh Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Hay un texto tremendo en Isaías 9 que tiene que ver quizás con muchas cosas que vamos a hablar. Habla de las luz, de las tinieblas, personas que están en oscuridad y le nació la luz, o sea, Cristo, hablando de Jesús. Isaías 9, nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios. Tremendo texto. Y, hablando de Israel, ¿no? Amén, de Israel y todo el propósito de Dios con Jesús, o Yeshua HaMashiach, como es el nombre. O sea, entrando ahí, Abid, Yeshua HaMashiach, los nombres de Jehová o del Padre, del Hijo, el Espíritu,
¿Cómo podemos entender? Yeshua, Hamashiach, Hashem. Háblenos un poquito de estos nombres. Bueno, cuando el ángel visita a Miriam, más conocida por María, cuando el ángel visita a Miriam, le dice, pondrá su nombre Yeshua. O sea, no dijo pondrá su nombre Jesús, pues no. Él estaba hablando para una mujer hebrea y estaba hablando en hebreo para ella, ¿no? El cielo sabe muy bien el idioma hebreo. Amén. Porque la Torah fue dada en hebreo y también este mensaje fue dado en hebreo. Y usó el verbo lehoshia, usó el verbo salvar. Y dijo, su nombre será Salvador, será Yeshua, que quiere decir, Él salvará. Y después dice, ¿por qué le pone ese nombre raro en Él? Porque Él salvará. Amén. Ahora, es cierto que cuando alguien dice, le llama por Yeshua, no es, por Jesús, no está así de todo malo. Okay. Porque José o Joseph en Egipto fue un tipo de Yeshua. Okay. ¿No es así? Que provee, que reina, que abastece, que suple. Y sin embargo, él tenía otro nombre, Safnat Panea. Wow. Y él continuaba siendo el Joseph, ¿no? Pero llegó un tiempo en que él se presenta a sus hermanos y dice, yo no soy lo que ustedes piensan que soy. Yo soy Joseph. Santo. Un día, Yeshua también va a decir para todos los que creen en él como Jesús, dice, yo no soy Jesús, yo soy Yeshua. Santo. Él va a sacar su ID judía. Oh, qué bendición. Entonces ya el Padre, Jehová, Yahvé, Hashem. Ajá. O sea, que manejé este término que quizás lo había escuchado antes, pero hablando ayer, coordinando todo lo de hoy con Joselina, es Hashem. Hashem, sí. Hashem, Okay, quiere decir, pero Hashem quiere decir el nombre. Ok. Porque nuestro pueblo tiene un cariño y un cuidado, una reverencia muy grande con el nombre de nuestro Elohim, de nuestro Dios, porque hay advertencia acerca de cómo manejar el nombre, ¿no es así? Okay. O sea, no tendré por inocente el que toma mi nombre en vano. Ya. ¿No? Entonces, uno tiene cuidado de manejar el nombre de Hashem, ¿no? Okay. Yo estaba compartiendo allí como a veces hay gente, buenos creyentes, que manejan muy a la ligera el nombre. Entonces, hay denominaciones dentro del judaísmo, como hay denominaciones dentro del cristianismo. Hay denominaciones dentro del judaísmo que tratan con aún mayor celo, ¿no? En vez de pronunciar el nombre de Dios, dice el nombre. El nombre. Hashem. Hashem. Para no... Ok. Por más respeto. O sea, vamos a decir, más para temor. no... Porque no están seguros si el uso que están dando en ese momento Okay, es el justifica correcto. Wow. el uso del nombre. Ya. ¿No? Entendí. No es como en otras culturas que hacen chistes, ¿no? Con el nombre de Dios y juegan. No. Hay que tener cuidado. Es parte de una cultura. Amén. Hay una inquietud. Vemos que ahora sabemos que ya por tradición y tiempo, no era usual que los judíos o los israelitas conocieran a Yeshua como el Salvador o el Hijo del Padre. Pero vemos que en estos últimos tiempos hay un despertar en el pueblo judío. Sí. Háblenos un poquito desde cuándo el pueblo judío ha comenzado a creer en Yeshua como el Salvador, como el Mesías. Bueno, es una respuesta que yo puedo elegir dar la respuesta corta, la respuesta mediana y la larga. Yo voy a quedar entre la corta y la mediana. Correcto. Para no tomar mucho tiempo en esa, pero sé que usted me quiere preguntar más cosas. Cuando Moisés es un tipo del Mesías, Okay. ¿no? El hombre usado por Dios, digamos así, por el Eterno, a quien el Eterno comparte divinidad. Es interesante eso, porque Moisés dice, yo no puedo hacer esta misión, es una misión imposible para mí.
tú serás Dios y tu hermano va a ser profeta. Imagine, a nadie más, aparte de Yeshua, ¿no? Moisés y Yeshua, que el Eterno dijo así, tú serás Dios, ¿no? Entonces, Moisés fue por un tiempo Dios, en las manos del Eterno, Wow. para sacar el pueblo. Entonces Moisés es un tipo del Mesías. Pero llega en el momento de Moisés, que llega en el Jordán, del lado oeste, del lado este del río Jordán, donde está el Líbano. Moisés se queda y delega a Josué para hacer entrar el pueblo de Israel en Egipto. Pero resulta que Josué en hebreo es Yeshua. Wow. Tremendo. Entonces, el que entra el pueblo de Dios en la tierra de Israel es Yeshua, tanto en la Torá como en la realidad. Wow. Entonces el ángel tenía que poner el nombre de Josué en Yeshua, porque es Josué quien entra con el pueblo en la promesa. Wow. Entonces Yeshua entró y el pueblo de Israel tenía que creer en él. Realmente el pueblo de Israel masivamente no creyó en Yeshua, ¿no? Pero nosotros, los números hablan. Amén. Hay personas que solo escuchan las palabras, las letras, ¿no? Pero los números también hablan. Yeshua tenía 3 discípulos muy íntimos, eran judíos. Yeshua tenía 12 discípulos en su escuela. Eran judíos. Yeshua mandó de 70 precursores a la ciudad donde él iba, de 2 en 2. Todos los 70 eran judíos. Yeshua se despidió en el Monte de los Olivos para ser ascendido al cielo, con más de 500 personas. Todos eran judíos. Wow. Pedro predicó en el día de Shavuot o Pentecostés. 3,000 judíos reconocieron a Yeshua como su Mesías. Hizo más que Yeshua. Wow. Porque cuando 3,000 personas seguían a Yeshua, Yeshua decía para sus discípulos así: estos, la mayoría, me siguen por el pan que yo multiplico. Pero los que aceptaron con Pedro eran sinceros, judíos que aceptaron. Wow. Entonces, eran judíos. Después Pedro abrió la boca y predicó de nuevo. 5,000 eran judíos. El primero no judío fue Cornelio. Wow. Entonces, y el Hechos de los Apóstoles dice que vosotros habéis llenado Jerusalén de esa doctrina. ¿De cuál doctrina? No era la doctrina de los bautistas ni de los presbiterianos, era de eso de creer en Jesús o en Yeshua. Entonces, tremendo. Y después los líderes de la comunidad judía de Jerusalén dijeron así: una multitud de sacerdotes habían creído en Yeshua. Wow. Ahora, nadie cuando lee eso se pregunta ¿por qué una multitud de sacerdotes creía en Yeshua? ¿Por qué no dice una multitud de fariseos? ¿Por qué no dice una multitud de saduceos? ¿Usted ya pensó en esto? Tremendo. Era porque cuando Yeshua hacía milagros, él no hacía milagros para quedar popular, no hacía milagros para ganar ibope. Él hacía milagros mesiánicos. Wow. Entonces, vea, cuando él sanaba los leprosos, él no decía así: vete a la casa. No, vete a los sacerdotes. Ahí se presentaba a los sacerdotes. Y los sacerdotes dicen: pero yo no te veo leproso. Sí, pero éramos todos leprosos, los 10. Inclusive el samaritano que está ahí dice: pero yo no los veo leprosos. Es que tuvimos un encuentro con Yeshua allí en el desierto, pues, y él nos limpió. Entonces los sacerdotes recibían el testimonio fresquito de lo que Yeshua acababa de hacer, y era un milagro mesiánico. Santo, gloria a Dios. Que apuntaba a él como Mesías, que le daba a él. Entonces, multitudes de judíos aceptaron a Yeshua. Ok, tremendo. Otra inquietud en la misma índole. Entonces, cuando los no judíos, aunque ya usted dio un dato, Cornelio fue uno de ellos, comienzan a creer en Yeshua, porque también sabemos el celo que había. Hablaba el otro día incluso con unos pastores que aunque Jesús en Hechos 1, 2, 8 dice: y me seréis testigo
en Jerusalén, en toda Judea hasta lo último. Pero los judíos o los mesiánicos, los apóstoles, se olvidaron de esto y no ganaron a otros. Incluso ellos no querían que los no creyentes o los gentiles conocieran. O sea, un poquito hay cómo fue que comenzó llegó a los gentiles, Ya. a los no creyentes, Jesús. ¿Cómo? Deja ver si respondo entre la respuesta corta y la mediana. Vea, en primer lugar, cuando Yeshua le dice a sus talmidim, a sus discípulos, vea, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el derrame del Espíritu de Santidad, y me seréis testigo en esto. Y comenzó Jerusalén primero, Judea, que está enseguida, después Samaria, que es el lugar difícil donde no se lleva con el predicador, Claro. y hasta el último de la tierra. No estaba refiriéndose exactamente a los gentiles, estaba refiriéndose a la comunidad judía que estaba en la diáspora. ¡Wow! ¿Entendió? Tremendo. Ahora, desde luego, si viene a predicar, ¿se acuerda que en Jerusalén, en ese día de Shavuot o Pentecostés, la fiesta de la semana, ¿no? Estaban reunidos más de 15 nacionalidades. Sí, en todas partes, el Ponto, Chipre, Ajá. en todos lugares. Eran judíos que estaban dispersos por el mundo, que vinieron para una fiesta de peregrinación. ¡Wow! Hay 3 fiestas establecidas por el Eterno que tenía que celebrar en Jerusalén. Entonces, donde quiera que vive el judío, Iban allá. él tenía que para estas 3 fiestas venir. Tal vez no pueda venir muchas veces, pero si él fuera un buen cumplidor de la Torá, no sería muy difícil para él venir. Wow. Porque entre los 3 tipos de diezmos que la Torá cobra del judío, uno de ellos era para comer delante de Hashem en Jerusalén. Wow. Entonces él tenía, en términos modernos, ahorrar dinero durante el año Para las fiestas. para celebrar la fiesta de Jerusalén. 10% de lo que él ganaba, él separaba para los gastos de ir a la Wow, fiesta. Entonces, tremendo. ellos se fueron. Ahora, estos judíos tenían que ser alcanzados con ese mensaje. Entonces, me seréis testigos allá. No era exactamente ser testigo para un gentil, porque el gentil no estaba esperando nada. Ya. ¿No? Ahora, ¿iba a ser afectado? Claro que iba a ser afectado, ¿no es así? Pero estaba pensando en eso. Ahora, ¿cuándo que los gentiles empezaron? Aquello que los teólogos modernos llaman de iglesia, que si nosotros la llamamos por su nombre propio y original, que sería eclesia en griego o kehilá en hebreo, y si fuéramos a traducir para español sería la comunidad. Okay. Entonces, la comunidad creyente en Yeshua era solo judía. No había ninguno que no fuera judío. Inclusive el Mesías prometido había sido prometido a Israel. Yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él fue enviado para las ovejas perdidas. ¿Quería salvar más gente? Claro que quería. Pero él estaba más preocupado con su pueblo. Pero la idea era alcanzar también las otras naciones. Sin embargo, por 30 años por lo menos, por 30 años o 20 años después de Yeshua, Okay. un alto mando militar, un comandante militar llamado Cornelio, del ejército romano, de una compañía llamada la italiana, tuvo su encuentro con Yeshua, con la ayuda de Pedro. Entonces fue el primer gentil, 100% gentil, que aceptó a Yeshua como su Mesías. Creyó primero en el Dios de Israel, pero el cielo no consideró suficiente. Dijo, si ahora tú crees en el Dios invisible y no estás dispuesto a compartir tu fe con las divinidades de que los romanos adoran, y tú quieres un Dios invisible, que es el Dios de Israel,
debes conocer también al enviado de ese Dios para redimir la humanidad. Bendito Dios. Manda buscar a Pedro y le da la dirección. Y hacen un viaje tremendo de Cesarea hasta Jafo o Jope para buscar a Pedro. Y Dios del otro lado comienza a preparar a Pedro para recibir los visitantes, ¿no? Wow. Y ahí Dios le deja a Pedro sorprendido, porque Pedro llega a la casa de Cornelio y predica y el derrame del Espíritu de Santidad acontece también sobre gentiles. Tremendo. ¿Sí? Y ahí comienza. Cornelio fue el que abrió la puerta, digamos así, fue el primero, el que inauguró entre los gentiles. También tremendo, tremendo. Si hay otra inquietud, y es que vemos que cada comunidad, cada país, vamos a decir, ha cristianizado la fe o ha creado su estilo, su liturgia. Y la inquietud es Pablo, que como hablábamos ahorita en el conversatorio que teníamos íntimo, criado a los pies de Gamaliel, dice circuncidado al octavo día, como dice en Filipenses, Israel, benjamita de la tribu de Efraín, dice judío, hebreo de hebreo, o sea, se entiende que su mamá y su papá eran hebreos, o sea, que venía de una descendencia pura judía. O sea, Pablo, una inquietud, porque no manejamos bien el concepto, dejó de ser judío para ser cristiano, abandonó toda su cultura, su tradición de acuerdo a la Torá, para ser creyente. O sea, ¿cómo usted no puede hablar de eso si él dejó de ser lo que él era y lo que aprendió para tomar la modalidad del cristianismo? ¿Cómo manejamos esos términos? Vea, Pablo, que en hebreo es Shaul, ¿no? Y que en cuanto a ministerio era rabino, porque estudió en la escuela de Gamaliel. Él aprendió la teología que él tenía, aprendió a los pies de Gamaliel, que era un gran rabino, hasta hoy respetado entre en medios rabínicos. Él era un rabino, definitivamente. Y era habían rabinos saduceos y fariseos. Él era fariseo. Fariseo es como decir así, muy ortodoxo, ¿no? Él continuó siendo fariseo. Y a propósito de Yeshua también, en cuanto a la teología, era fariseo. Y el fariseo se distinguía del saduceo en que el fariseo creía en la resurrección de los muertos y en la aparición de ángeles. Correcto. Los saduceos eran más escépticos. Entonces, Yeshua creía en todo eso. Cuando él dijo fariseos hipócritas, él no estaba diciendo que todos los fariseos son hipócritas, estaba refiriéndose a los fariseos que son hipócritas. No es que eran malos. Entonces a veces hasta la gente sabe, ese es un fariseo. No, él no es fariseo. Okay. Entonces, Pablo, después que encontró con Yeshua, antes de encontrar con Yeshua, él era un judío tan celoso que él se vio comprometido con la muerte de Esteban. Pero cuando tuvo su encuentro con Yeshua, él continuó fariseo, él testificando de su fe. Yo, fariseo, pues él continuaba fariseo. Y otra cosa, Pablo fue a una reunión en Jerusalén. Se rapó la cabeza. Y se raspó la cabeza, se presentó en el templo. Eso no es cosa de cristiano. Okay. Si él hizo esto solo para disimular, entonces era un hipócrita. Pero si él hizo eso porque él era un creyente judío en el Mesías judío, entonces él continuó judío. Bueno, entonces Pablo muchas veces dice así, es necesario que yo vaya a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Los cristianos no celebran la fiesta de los tabernáculos, entonces él no era cristiano. Ahora claro que el cristianismo, pues la fe judía de convicción mesiánica fue cristianizada y desjudaizada. Wow, tremendo. Entonces, por Constantino.
él odiaba a los judíos, pero él tuvo su sueño que por esa cruz él se salvará, etc. Entonces, él llegó a querer a Jesús, pero odiar a los judíos. Entonces, separó la fe cuya cuna fue dentro del judaísmo, la separó del judaísmo. Okay. Entonces él tuvo que inventarse otras fiestas para reemplazar la fiesta que esta fe celebraba antes. Y tuvo que hacer algunas, separar días, por ejemplo, esa fe antes apreciaba, amaba y celebraba el Shabbat, él tiene que poner otro día para desjudaizar la fe cristiana, ¿no? Porque cuando por primera vez los seguidores de Yeshua fueron identificados, cuando dice así, por primera vez fue llamado cristiano, es que Cristo es el Mesías. Entonces, por primera vez fue llamado mesiánico. ¿Entendió? Wow, tremendo. Entonces, no cristiano. ¿Cuándo comienza y cómo, ok, Constantino y todo esto, pero por qué hombres, como se le llaman a muchos, Papías, un discípulo muy conocido de Juan, ajá, y muchos más, o sea, siendo que fueron los padres de la iglesia del cristianismo, supuestamente, ajá, le siguieron el juego a Constantino y no lucharon contra esta desjudaización. O sea, cómo los creyentes, los cristianos, los padres de la fe cristiana, no heredaron toda la cultura judía, la Torá y todo esto judío, que es una bendición, porque vemos históricamente que los judíos son prosperados en donde quiera que llegan, y donde quiera que llegan no abandonan su tradición, la mantienen, su fe, y eso incluso le ayuda en la salud, le ayuda en la fe, le ayuda en la moral, en lo social. Entonces, ¿qué pasó que no heredamos? Porque, ok, Constantino pasó, Constantino no fue eterno, pasó. ¿Cómo fue que no hubo esa división y se adoptó el origen verdadero del el judaísmo? Asunto que Constantino llegó en la historia en el año 325 más o menos. Estamos hablando del cuarto siglo. Cornelio entró en el judaísmo de convicción mesiánica. Él entró 20 años después de que Yeshua fue ascendido. Okay. Entonces, entre esta entrada de Cornelio y Constantino hay 300 años. Estos hombres que usted mencionó, que fueron los padres de la iglesia, que es los discípulos de los apóstoles. Estos vinieron, Juan murió a los 90 años, ¿no? Entonces, estos discípulos estuvieron en el siglo segundo. En el 200. 200 y pico, por ahí, siglo segundo y tercero. Entonces, había una tendencia de creer que los judíos mataron a Jesús. Wow. Y eso, pues, le hacía quedar mal a los judíos. Pero esto a causa de la dificultad de la interpretación que estos discípulos tuvieron de la Torá. Porque Juan no tuvo ese problema. Los discípulos de Yeshua no tuvieron ese problema, aun cuando ellos mismos, siendo criados dentro de la cultura judía, ellos no entendían cómo puede ser esto. Usted lee la historia de los discípulos en el camino de Maús, gente que anduvo con Yeshua durante 3 años y medio, día y noche, y ellos dicen, ¿y nosotros qué esperábamos? Que Él redimiría a Israel. Y ahora ya van 3 días. Y Yeshua ahí con ellos resucitar. Tremendo. 3 días. Y no sabemos, quedó un vacío. No sabemos explicar esa teología. ¿Cómo puede morir el que vino a redimir? Entonces, los discípulos tuvieron dificultad para entender el plan de redención. Porque el Mesías tenía que venir una vez para realizar un trabajo y después otra vez para consumar el trabajo que comenzó en el madero. Y Daniel dejó eso claro con la visión de las 70 semanas, no vamos a poder hablar de esto aquí ahora. Pero ellos no entendieron, no estaba claro para ellos. Pero
Si no estaba claro para ellos, ¿cómo podía estar claro para los del segundo siglo? Wow, tremendo. Entonces daba la impresión de que el pueblo mató a Yeshua. Pero Yeshua dijo, nadie puede quitarme la vida si mi Padre no permite. Yo la doy de mi propia voluntad. Yo vine para esto. Cuando Pedro dijo, no vamos a permitir que eso acontezca, él dijo, para atrás de mí, Satanás. Porque a Satán le convenía que Yeshua no muriera. ¿Entendió? Wow. Porque la muerte de él representaba la salvación para el pueblo. Tremendo. Pero el sumo sacerdote abrió la boca como profeta y dijo, ustedes no saben nada. Eso en una asamblea. ¿Acaso no entiende que es mejor que muera uno que la nación entera? Wow. Entonces, Tremendo. el sacerdote dijo eso, el sumo sacerdote, porque él conocía Torah. Yeshua vino para eso, tenía que morir por la nación toda, ¿no? Antes que la nación pereciera. Entonces, Yeshua, estos padres de la iglesia, cuando ellos desjudaizaron el movimiento judío mesiánico y lo cristianizaron, no solo lo cristianizaron, eso no fue lo peor, porque la palabra cristiano no está tan mal, porque si nosotros la disminuamos, ella va a terminar como mesiánicos. Exacto. Porque Cristo Pero y no saben quién Mesías acabó. es lo mismo. Amén. Entonces, cristiano es mesiánico. Lo peor que hicieron no fue poner el rótulo de cristiano, fue paganizarlo. Ok. Fue paganizarlo y lo paganizaron. Wow. Trocaron el día que estos hombres, incluyendo Yeshua, usaba para adorar, ¿no? En especial porque él fue criado yendo todos los sábados para la sinagoga, no todos los domingos para la iglesia. Entonces, ellos sacaron el sábado y pusieron el domingo por una razón especial. ¿Cuál? Porque Pagana. había una Dios, razón el pagana, sol, un adorar al Dios, sol. y el domingo, eso nos va a tener lejos de estos asesinos de Dios. Wow. Entonces, y agarraron las fiestas y se las inventaron otras. Por eso que usted ve hoy dentro del cristianismo, de la mejor versión del cristianismo, gente haciendo. Usted viendo celebración de San Valentín, Ay, ay, ay. celebración de Navidad, celebración de Halloween. ¿Para qué? Como estrategia de evangelismo. La intención es buena, pero el infierno va a estar lleno de gente con buena De buenas intención. intenciones. Dios había establecido una cosa, pero los que desjudaizaron el judaísmo mesiánico no solo cambiaron de nombre, sino que cambiaron de contenido, lo paganizaron. Yo conocí una persona que se fue a Roma, de tan buena cristiana que era y de tan convicta que estaba en la verdad. Cuando llegó en Roma, en un tour, el guía turístico lo llevó a donde está la estatua de Pedro. Y estaba escrito así abajo, en latín: esta es la estatua de Zeus que fue puesta para reemplazar con el nombre de Pedro. Wow. O sea, que en realidad no es Pedro, era Zeus. Wow. ¿Entendió? Entonces, lo que el cristianismo hizo fue, lo que Constantino hizo fue esto, de judaizar y paganizar. Wow, tremendo. Un mercadeo, un comercializar, Sí. Trabajar para su beneficio de la comunidad romana. Sí. Hay otra inquietud bien interesante, Abid, y es esta tendencia que se puede entender como una moda, un estilo. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y luego continuamos con esta gran pregunta. Esta modalidad de ver tantos latinos envueltos en el judaísmo y ya la tendencia judaica. Vamos a la pausa y continuamos. Bueno, bendiciones. Continuamos. Qué interesante ha estado esta plática, esta charla. Y lo que más me agrada, Abid, de usted, esa paz, esa tranquilidad que inspira de verdad gozo,
que así debe ser cuando se tratan temas. La palabra dice que la palabra, ella misma dice, que no es para contender ni para discutir, es para conocer al Eterno. No sé por qué a veces se afán de a veces líderes con tanto conocimiento, que Dios los bendiga, pero que se dejan apasionar, se llenan de ira, de enojo, y como hablábamos fuera de cámara, quieren obligar, quieren forzar a la persona a que crean, cuando entienden que esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Como le decía antes de salir a la pausa, este mover, esta moda, este movimiento, esta revolución, por decirlo así, de latinos de todas las esferas, e incluso hasta europeos, americanos, ha convertido al judaísmo o al mesianismo. O sea, personas con 10, 15 años siendo creyentes, con toda la mezcolanza que hay. A veces pastores. Pastores, y de un momento a otro comienzan a dar un giro al judaísmo. ¿Cómo podemos entender este asunto? Ya. Vea, hay un fenómeno que está aconteciendo en estos tiempos. Un fenómeno profético. Algo, una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos y no la ven quien no quiere. Dios, usando los profetas, Ezequiel, Isaías, ha dicho que iba a levantar de debajo de escombros de muchas generaciones un pueblo. Uno tiene que poner la mente para imaginarse que es un escombro de un edificio. Un edificio cuando cae, todos con cuidado van allá debajo de ese escombro para ver si rescata a los sobrevivientes. Pero aquí no se está hablando de sobreviviente común. Está hablando que Dios iba a levantar un pueblo de debajo de escombros de generaciones. Ezequiel todavía va más adelante y da más detalle y dice: la profecía del valle de los huesos secos. Un pueblo que dijo así, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos completamente perdidos. Tres cosas que ese pueblo hablaba delante de Dios. En realidad, los huesos secos no son literalmente huesos, son gente, son pueblos. Wow. Que dice, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, estamos sin ninguna posibilidad de salvarnos. Pero Dios dijo así: profetiza estos huesos. Y el profeta abre la boca y comienza a profetizar, y los huesos comienzan a moverse, y se escuchó el ruido, y cada hueso buscando su hueso, y el cuerpo se fue formando. Y era un ejército. Y él dijo: wow, ahora profetiza al Ruach, al Espíritu, sobre ellos. El Espíritu ven y entra en ellos. Imagínense, esas profecías se están cumpliendo, porque nosotros ya vamos por el año 5777. Ya vamos a salir, cuando cumpla 6001, habemos entrado en el 7º milenio, que es el del reino mesiánico. Nosotros estamos en la era mesiánica. Desde que el Mashiach aparece hasta que Él vuelve, vivimos la era mesiánica. Cuando Él vuelve, viviremos el reino mesiánico. Entonces, muchas cosas tienen que acontecer en esos últimos días. Amén. Antes que venga el Mashiach, el Mesías. O sea, que no es una moda ni una revolución, es profético. No. Ahora vea lo bien, que está pasando. Hay un pueblo, la historia testifica de que la iglesia, y ahora cuando me refiero a la iglesia, yo quiero que me entienda el telespectador que es protestante, evangélico, pentecostal o tradicional. Estoy hablando de la iglesia de 1492, más o menos. Wow. Que no era nada, no tenía nada que ver ni con la iglesia católica de hoy, y mucho menos con la iglesia protestante de hoy. Aquella iglesia quiso obligar, imponer a los judíos a ser cristianos, pero aquella iglesia era tan pagana y tan idólatra que se hacía difícil para el judío ser cristiano. Entonces,
Era como negar a la Torá, todo, a Dios, meterse en la idolatría, sentarse el domingo en vez del Shabbat, sentarse delante de idolatría en vez de delante del Eterno. Entonces, muchos judíos tuvieron que hacer esto para salvar su vida. Y ellos no optaron por ese cristianismo por convicción, sino por conveniencia, por salvar sus vidas. Pero ellos no soportaron y aprovecharon circunstancias, hay mil y una, pero por lo menos de Cristóbal Colón, para salir de allá y buscar un mundo nuevo donde ellos pudieran vivir su propia identidad judía. Y vinieron a parar acá, pero con el intento de satisfacer la exigencia de la iglesia, ellos fueron forzados. Por eso existe un término moderno que se llama en hebreo Binei Anusim, hijos de los forzados. Alguien fue forzado y ahora su descendencia son los hijos de aquellos. Entonces, hay mucha gente hoy día que son descendientes de los judíos que fueron forzados a convertirse a aquella versión de cristianismo. Y hoy día esa gente se está preguntando, como el fenómeno del tiempo, de la actualidad, ¿de dónde vengo? ¿De dónde viene y esta familia? Y descubren que ellos, porque la iglesia tiene todo el listado de los nombres, apellidos nuevos de aquellos judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo. Entonces ellos descubren que ellos son de origen judío. Entonces, si yo soy judío, ¿qué es que yo estoy haciendo aquí? Volveré y diré a mi padre, he pecado, y recíbeme aún cuando sea como un jornalero tuyo. Wow, tremendo. ¿Entendió? Para ir concluyendo. Ahí ellos vienen regresando. Ese es el fenómeno de... Tremendo. Una hora ha sido poco, pero entendemos que este será el inicio y que el Eterno, o usted, o a un discípulo suyo, o a otro maestro rabino lo enviará, porque esto ha despertado una comezón en nosotros. Entonces, para concluir, Abid, porque queremos que ore antes de concluir, la última pregunta, lo más breve que usted pueda, la corta, no la mediana, la corta. ¿Qué piensan los mesiánicos con respecto a la iglesia? Luego de esa corta intervención, entonces ahí mismo, para que nos despida en oración y bendiga todas las 14 provincias que nos ven, y como ya usted nos decía, hasta fuera del país, que también nos están viendo. Ya. Yo creo que la iglesia necesita fajarse de humildad y reconciliarse con Israel. Wow. Ella necesita hacer esto, porque Rav Shaul, o Pablo, apóstol Pablo, él dedicó un capítulo de la epístola a los romanos, el capítulo 11, para advertir a que los gentiles que acepten al Dios de Israel y al Mesías de Israel no se ensoberbecieran y se creyeran que son los más sabios todos. Tremendo. ¿Entendió? Y que aprendiera a irse a reconciliar con Israel, porque allí en el Romanos 11, Rav Shaul, como buen judío, él muestra dos árboles, un olivo bueno y un olivo silvestre. Y él le hace una parábola rabínica, y él dice así: vosotros habéis sido sacados ramas de un olivo silvestre y fuisteis injertados en contra de la naturaleza en un olivo bueno. Santo, ay, ay, ay. Pero para que vosotros encontréis lugar para ser injertados en el olivo bueno, fue necesario que ramas del olivo bueno fueran sacadas para usted ser injertado. Wow, tremendo. Ahora acontece lo siguiente: no se ensoberbezcan, que te quitamos, porque se te quita del olivo bueno y se pone la rama que fue sacada, y ella va a aprender más rápido porque ella vino de ahí mismo. Gloria a Dios. Ahora, contra la naturaleza, ¿por qué? Porque ningún agrónomo agarra una rama de olivo malo y pone un olivo bueno. No. Entonces ahí queda claro quién es el malo y quién es el bueno. Amén. Entonces la iglesia debe decir así:
nosotros hemos sido injertados en un buen árbol. Vamos a orar, darle gracias al y, Señor. y reconciliarse con Amén. Israel. Vamos a orar. Yo quiero dejar aquí para todos los espectadores una bendición, porque yo creo que muchos de ellos tienen origen judío. Y la única explicación para que ellos puedan, la única explicación para el amor por Israel, la pasión por las cosas judías, está porque ahí dentro de esas personas tiene un alma judía que se está levantando del polvo, de escombros de generaciones, de huesos secos se están levantando por providencia divina. Entonces yo quiero bendecirles con la bendición arónica. Amén. Amén. Yevareje Adonai vaishmereja, yaera Adonai panaveleja, isa Adonai panaveleja veiasem lecha shalom. Te bendiga Adonai y te guarde, haga Adonai resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga sobre ti shalom. Shalom, para que usted pueda entender qué es que Dios está haciendo con tu vida en ese tiempo. Y shalom, para que la iglesia entienda que debe reconciliarse con Israel. Amén. Que Hashem me los bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias a usted también. Te sentí, sabía que entonces me cuidabas y yo